Hola a todos, mi nombre es Andrei Garzón. En este webcast vamos a dar una pequeña introducción al tema de limpieza de datos y Data Quality Services en SQL Server 2012. Mi información de contacto andrei.garzon@outlook.com, en Twitter Andrei Garzón, mi blog personal andreigarzon.wordpress.com y el link de la comunidad donde estamos colocando todos nuestros videos, youtube.com, comunidad intermeso. ¿Qué vamos a ver en este webcast? Vamos a hablar de una pequeña introducción a Data Quality Services. Vamos a ver el escenario que tenemos para la demostración y vamos a ver la demostración. Lo primero es hablar un poco de las consecuencias de tener problemas de calidad de datos en nuestras organizaciones. Una de las principales consecuencias pueden llegar a ser las pérdidas económicas, puede llegar a ser un impacto económico dentro de las organizaciones, pero hay otros tipos de escenarios que vamos a tener en cuenta a nivel de estos problemas de calidad de datos. Entonces, una primera consecuencia puede ser las pérdidas económicas. Cuando hablamos de pérdidas económicas, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al tipo de pérdidas que puede llegar a tener la organización por no conocer su información, por no conocer sus clientes, por no tener el detalle concreto de su información. Un ejemplo de estas pérdidas económicas: imaginémonos que vamos a hacer una promoción de alguno de nuestros productos y no tenemos la información adecuada de nuestros clientes. Entonces, seguramente lo que yo estoy invirtiendo en mi campaña de mercadeo, en hacer llegar distintos tipos de documentos, distinto tipo de publicidad, posiblemente no sea adecuada y esté perdiendo recursos. Otro escenario bastante común puede llegar a ser el tema de los bancos. Cuando los bancos nos envían correspondencia bancaria, en muchos casos, de acuerdo a algunas estadísticas, inclusive el 40% de esta correspondencia puede llegar a ser devuelta por el cliente, porque el cliente ya no está en esa dirección, ya no está, nos lograron ubicar el cliente por múltiples razones, y eso igual genera pérdidas económicas. Esta es una de las principales razones por las cuales actualmente muchas organizaciones nos regalan objetos, nos regalan carros, nos regalan televisores por actualizar nuestros datos para poder identificar realmente quiénes somos. Entonces ese puede ser el primer problema que los pueden generar los problemas de calidad de datos dentro de nuestras organizaciones. Un segundo escenario puede ser el tema de los reportes con errores. Cuando estamos hablando de análisis de información, de inteligencia de negocios, lo ideal sería que nuestros reportes fueran consistentes, que no tuvieran problemas de calidad. Y precisamente ese es uno de los escenarios que vamos a ver en esta demostración. Vamos a presentarle un reporte a una persona y vamos a ver los problemas que podemos llegar a tener con calidad de la información. Una de las cosas de los reportes con errores es que yo le presente a mi gerente, a mi jefe, un reporte con errores puede llegar a estar relativamente, puede llegar a ser pasable, pero que si yo se lo reporto a un ente de control, puedo llegar a tener serios problemas. Entonces, ese puede ser el segundo punto. El tercer punto, la toma de decisiones sobre datos inválidos, sobre datos que no tienen la calidad adecuada. Y el último punto es que realmente al usuario final, al gerente, a la persona que toma la decisión, no le va a interesar y no se va a poner a resolver ella misma el problema, sino que vuelve a ser un problema del área de tecnología. Entonces la persona de tecnología tiene que empezar a crear sus archivos para organizar la información, para solucionar este tipo de problemas de calidad de datos. Dadas todas estas características, Microsoft en su plataforma de SQL Server, a partir de SQL Server 2008 R2 y ahora en SQL Server 2012, generó un concepto que se llama Administración de la Información Empresarial, que tiene tres fases. La primera fase es la fase de integración, que vamos a realizar con un producto que ya conocemos, que es Integration Services, disponibles de SQL Server 2005, para realizar todas las tareas de extracción, transformación y carga de la información. Un producto que se llama Data Quality Services, nuevo en SQL Server 2012, que es el que vamos a profundizar en esta demostración, y otro producto que se llama Master Data Services, para la administración de los datos maestros en nuestra organización. Todos estos productos están incluidos dentro de la versión SQL Server 2012 Business Intelligence o versión Enterprise. En esta demostración, en este webcast en particular, vamos a hablar de Data Quality Services. ¿Qué es Data Quality Services? Es una solución de calidad de datos basada en conocimiento que permite a las personas de IT y responsables de los datos mejorar la calidad de su información. De acá resalto dos palabras. La primera es que es basada en conocimiento. Es que en escenarios anteriores a nosotros nos tocaba administrar todas estas bases de conocimiento. Precisamente la demostración que vamos a ver ahora más adelante
es un caso muy común en Colombia, que es el tema de las ciudades, de cuántas formas yo puedo escribir Bogotá. Bogotá, Bogotá DC, Santa Fe de Bogotá, y cuando yo presente un reporte a mis usuarios finales, pues van a haber múltiples Bogotá y el usuario le gustaría visualizar solo uno. Lo mismo puede llegar a pasar con otras ciudades. ¿Qué podíamos hacer antes? Creábamos tablas de sinónimos que eran difíciles de administrar. El objetivo con la solución de Data Quality Services es crear una base de datos de conocimiento, ir alimentándola y que esta base de datos nos ayude a solucionar los problemas de calidad de datos. Y lo otro es que hay un tema de los responsables de los datos. Van a haber, en teoría, personas responsables de la calidad dentro de la organización, que son los que entran a estas herramientas clientes que aprovechan este tipo de servicios y nos van a ayudar a mejorar la calidad de nuestra información. En general, ¿cuál es la arquitectura de Data Quality Services? Tenemos un servidor donde tenemos instalado DQS Server, que es un conjunto de bases de datos y donde está el motor de Data Quality Services. Y adicionalmente, este servidor lo podemos conectar a distintos escenarios. Uno de los primeros escenarios son servicios en la nube o datos de terceros que ya estén publicados y que yo pueda consumir para mejorar mi información. Y el otro es el que vamos a hacer énfasis en este escenario, que son los posibles clientes que tenemos. Uno de los clientes es el Data Quality Services Client, que vamos a trabajar en esta sesión, y algunos otros clientes como Integration Services, Excel, que vamos a ver en sesiones futuras. ¿Cuál es el escenario que tenemos? Precisamente el escenario es que tenemos una tabla basada en AdventureWorks, donde tenemos un campo, una columna que es la ciudad, y la ciudad tiene algunos de los problemas que vemos acá en el slide. Por ejemplo, Santa Fe de Bogotá, ¿cómo está? Está Bogotá, Bogotá DC, Santa Fe de Bogotá. Y el problema es que cuando un usuario empieza a realizar análisis de la información, le salen todos estos conjuntos de ciudades. Entonces, al usuario, ¿qué le gustaría? Al usuario no le gustaría ver esta lista, ver 5 Bogotás distintos, ver 2 Calis distintos, sino le gustaría tener la información consolidada. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer mediante Data Quality Services. El escenario que tenemos, ¿cuál es? El usuario se va a conectar desde su Excel a una base de datos en SQL Azure, a una base de datos de AdventureWorks, y va a empezar a hacer análisis de la información. Cuando el usuario detecta que hay problemas, lo que vamos a hacer es coger la tabla que tenemos en SQL Azure, cargarla a una base de datos local en SQL Server 2012, ejecutar los procesos de calidad de datos y posteriormente volver a actualizar la información en la base de datos de Azure para que el usuario que está haciendo los análisis en Excel pueda llegar a tener resultados consistentes. Entonces vamos a empezar con la demostración. ¿Qué es lo primero que tenemos? Vamos a abrir en este caso nuestro Excel y dentro del Excel nos vamos a conectar a nuestro servidor de SQL Azure. Entonces creamos un nuevo libro, vamos a traer información externa, en este caso vamos a traer información de un SQL Server. Por acá tengo la información del servidor, nos vamos a conectar a este servidor que tenemos por acá, utilizando autenticación SQL. Recuerden que para conectarnos a SQL Azure actualmente la única forma posible es utilizar autenticación SQL. Y dentro de este servidor vamos a buscar la base de datos AdventureWorks y hay una tabla que estaba basada en la base de datos original de AdventureWorks que se llama Employee, que fue la que yo modifiqué para incluir la información de las ciudades. Entonces cogemos nuestra tabla y la vamos a cargar en nuestra hoja de Excel. Entonces aquí tenemos los datos. ¿Qué podemos ver en estos datos? Pues aquí tenemos las distintas formas de escribir nuestras ciudades: Medellín, errores tipográficos, Santa Fe de Bogotá, Bogotá DC con puntos, Bogotá DC sin puntos. Y vamos a aprovechar una de las características interesantes de SQL Server de Excel 2013, que es Power View, de la cual seguramente profundizaremos en otra sesión, y vamos a crear un reporte. Vamos acá y abrimos nuestro Power View. ¿Y qué vamos a hacer? Dentro de esta tabla hay una medida que podríamos llegar a considerar, que es la información, cuánto han estado en vacaciones nuestros empleados de la organización. Entonces voy a traer la información de horas de vacaciones y la voy a cruzar contra ciudades. Y vamos a poner esto en forma de pie. Entonces acá tengo mi reporte. Y pues el primer problema que observo en mi reporte es que tengo un Barranquilla, tengo varios Bogotás, tengo 2 Cartagenas, tengo 3 Medellín, por acá aparece otro Bogotá.
lo que me va a generar problemas de análisis. Vamos a ponerle por acá al lado otro valor y lo vamos a convertir en forma de gráfica para poder interactuar un poco más, pero claramente en este escenario ya tenemos un problema de análisis, ya no puedo identificar cuáles son fácilmente los de Bogotá y me toca sumar e intentar pegar los colorcitos dentro de la gráfica. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a trabajar con Data Quality Services. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Una de las bases de datos de Data Quality Services es esta base de datos que tenemos acá, que es la base de datos de Stage. Y lo primero que yo debo hacer es traerme la información de la nube a mi base de datos local, a mi instancia local, donde está instalado DQS Server. ¿Cómo vamos a hacer eso? Por acá yo tengo una basecita de datos que viene, coge la información de SQL Azure, de la base de la tabla employee a la cual nos estábamos conectando, y nos lo lleva a una tabla de Stage que vamos a volver a crear nuevamente acá. Employee, y cargamos nuestra información. Traemos acá y cargamos nuestra información. Entonces yo acá le doy ejecutar. En este momento me estoy conectando a SQL Azure y trayendo la información a mi base de datos local. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a trabajar con el tema de calidad de datos. Para eso abrimos el Data Quality Client. Nos conectamos a la instancia local y lo primero, en esta herramienta tenemos dos actividades: administrar nuestra base de datos de conocimiento, que es el panel que tenemos a la izquierda, y crear proyectos de calidad de datos, que es el panel que tenemos acá en la mitad. Entonces lo primero que vamos a crear es una base de datos de conocimiento bien sencilla, donde vamos a realizar limpieza de las ciudades y voy a realizar una tarea que es la administración del dominio. ¿Qué quiere decir la administración del dominio? Es que voy a crear un nuevo dominio, en este caso que va a ser city, que es la ciudad, y le defino el tipo de dato, le puedo llegar a definir el idioma, en este caso digámosle que es español, y para cada uno de los valores de los dominios que yo tenga puedo empezar a trabajar con las distintas propiedades. ¿Qué propiedades voy a crear acá? Pues voy a crear las ciudades que yo considero válidas. Entonces vamos a crear acá como primera ciudad Bogotá, vamos a crear acá como segunda ciudad Cali, seguimos por acá y ponemos a Medellín, por acá nuevamente, ponemos a Cartagena y Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín. Vamos a dejar esas ciudades de momento y yo con esto ya tengo la información de mi dominio cargada. Esta información yo la puedo cargar manualmente o la puedo cargar leyendo de un archivo de Excel de una base de datos y mostrándole la información al motor para que la aprenda automáticamente. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a crear un proyecto de calidad de datos. Entonces vamos a llamar nuevamente ciudades. Vamos a realizar la limpieza contra la base de datos que acabamos de crear, que era ciudades, y vamos a realizar tareas de cleansing y de limpieza de nuestra información. Entonces, ¿de dónde vamos a traer la información? De SQL Server. Precisamente por eso es que traímos la información de la nube a nuestro servidor local, porque esta herramienta solo se puede ejecutar contra las bases de datos locales que tiene. Habíamos traído la tabla a nuestra base de datos de QS Staging y acá está nuestra tabla que creamos. Acá hay una columna que se llamaba ciudad y en mi dominio hay una columna que se llama ciudad. Le vamos a dar siguiente y le vamos a decir al algoritmo que empiece a trabajar. Entonces vamos a ver qué resultado nos dio. Nos dijo, hay dos valores sugeridos. A él le parece que Bogotá DC y Bogotá se parecen en un 70% y que Medellín sin tilde y Medellín con tilde se parecen en un 70%. Pero miren que hay muchos que él no logró detectar automáticamente. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a cerrar por acá. De momento vamos a cambiar una configuración de DQS, que es el valor mínimo para las sugerencias, y lo vamos a dejar en 0.4. Y vamos a volver a abrir nuestro proyecto. Y le vamos a decir acá que vamos a volver a ejecutar el análisis con la nueva configuración que tenemos. A ver qué pasa en este caso. Entonces, ahora ¿qué nos dijo? Solo hay dos valores nuevos, Barranquilla y Santa Marta, y miren que hay un conjunto de valores sugeridos. Él detectó que Bogotá se parece a Bogotá con la tilde en un 63%, que Bogotá DC
se parece a Bogotá, que Bogotá este es sin tilde, este es con tilde, uno sin los puntos. Por acá que Cartagena de India se parece a Cartagena, que Medellín y Medellín sin tilde, que Santa Fe de Bogotá se parece a Bogotá y que Santiago de Cali se parece a Cali, que realmente era lo que nosotros queríamos. Vamos a darle siguiente y vamos a exportar esta información. Como no me la puedo llevar directamente hacia la nube, sino la tengo que tener nuevamente en el servidor local, lo voy a llevar a mi base de datos de Stage y lo voy a guardar en una tabla que se llama Employee Clean, el empleado limpio en este caso, y únicamente quiero que se lleve los datos. Exportamos la información y vamos a visualizar que acá deberían estar nuestras dos tablas. Y acá tenemos Employee Clean, que ya tiene la información limpia, la información de las ciudades limpia en este caso. ¿Cuál era la siguiente parte? La siguiente parte era coger esa información que tenemos en nuestro SQL local y llevárnoslo a nuestro SQL Azure. ¿Cómo lo hacemos? Leemos información de la tabla Employee Clean y utilizamos un comando WDB donde vamos a lanzar la siguiente instrucción. Actualiza el empleado utilizando su código y póngale el nuevo valor de la ciudad. Hay distintas estrategias para hacer esta actualización. Una puede hacer registro a registro utilizando este componente. Una puede ser cargar una tabla temporal y hacer un update utilizando Transact-SQL. En este caso nos vamos a quedar con esta estrategia. Vamos a ejecutar la tarea que tenemos. Está cargando la información a su destino, que es el SQL Azure. Y la forma en que vamos a validar que la información haya cargado correctamente y que nuestra tarea de limpieza haya sido exitosa es volvernos a conectar desde el Excel y verificar que los problemas de calidad de datos se hayan solucionado. Listos. Entonces, nos devolvemos para acá al Excel, vamos a ir a la hoja original, le vamos a decir que vamos a refrescar la información, que refresque todo. Y nuevamente desde el Power View vamos a ver cuál es el efecto que tenemos acá. Si desde el Power View le damos que refresque la conexión. Ahora ya cambió la cosa. Ahora solo tengo las ciudades que yo debería tener. Si se dan cuenta, cada vez que voy haciendo el clic acá, nuevamente tengo toda la interactividad, pero ya tengo únicamente las ciudades objetivo. Ya no tengo ese pie inicial con múltiples conceptos, sino tengo únicamente las ciudades adecuadas para mi análisis. Con eso finalizamos nuestra demostración. Para mayor información, aquí tenemos algunos links, el link de nuestra comunidad, la página de Facebook de nuestra comunidad y las páginas oficiales de Microsoft respecto a inteligencia de negocios y SQL Server. Hasta la próxima.